Capítulo 1. El descubrimiento. Daniel estaba sentado en su estudio, rodeado de paredes llenas de libros sobre criptografía y códigos. Sus dedos bailaron sobre el teclado, descifrando sin esfuerzo un cifrado complejo que había dejado perplejos a sus colegas durante semanas. Como estimado criptógrafo, Daniel no era ajeno a desentrañar enigmas y descubrir secretos, pero nada podría haberlo preparado para el devastador descubrimiento que destrozaría su mundo. Era un día aparentemente normal cuando Daniel se topó con una serie de correos electrónicos que revelaban la infidelidad de su esposa, Sara. El shock lo golpeó como un golpe físico, dejándolo sin aliento y desorientado. ¿Cómo podía la mujer que amaba, con la que había construido una vida, traicionarlo de una manera tan insensible? En lugar de confrontar a Sara directamente, Daniel se encontró consumido por una ira hirviendo que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. No podía soportar mirarla a los ojos y ver las mentiras reflejadas en él. No, él no le daría la satisfacción de presenciar su dolor. En cambio, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento, Daniel tomó una decisión. Se convertiría en el enigma, una figura sombría que buscaría justicia de la única manera que sabía, a través de mensajes crípticos y una búsqueda incesante de la verdad. Con una determinación férrea, se propuso crear una serie de pistas y códigos que llevarían a Sara a un viaje traicionero, desenredando la red de engaños que ella había tejido. Mientras profundizaba en su plan de venganza, la mente de Daniel crepitaba con una nueva intensidad. Haría que Sara sintiera la misma agonía desgarradora que lo había consumido desde el momento en que descubrió su traición. Con fría resolución, puso las ruedas en marcha, sabiendo que no habría vuelta atrás en el camino que había elegido. Lo que Sara no sabía era que estaba a punto de embarcarse en una retorcida búsqueda del tesoro, una búsqueda que la obligaría a afrontar las consecuencias de sus acciones y la profundidad del dolor de su marido. El escenario estaba preparado y el juego apenas había comenzado. Capítulo 2. La primera pista. Sara estaba sentada en su acogedora sala de estar, con el peso del descubrimiento de Daniel pesado en su corazón. No podía deshacerse del sentimiento de culpa y arrepentimiento que la carcomía por dentro. El mensaje críptico que había encontrado en el libro estaba abierto en sus manos, sus palabras burlándose de ella al saber que Daniel estaba al tanto de su aventura. Mientras contemplaba el revoltijo de letras y símbolos, una oleada de pánico la invadió. Tenía que descifrar el mensaje, tenía que seguir las pistas, pero cada paso que daba se sentía como una zambullida en el abismo de su propia traición. El mensaje la llevó a un lugar donde ella y Daniel habían compartido un recuerdo importante, un lugar que contenía los ecos de su otrora vibrante amor. Mientras permanecía bajo la luz mortecina, los recuerdos volvieron a inundarla, pintando la escena con una nostalgia agridulce. Recuerdos de sus primeros días juntos pasaron por su mente, una época en la que su amor no estaba contaminado por mentiras y engaños. Pero a medida que las imágenes cambiaron, las grietas en su matrimonio se hicieron claramente evidentes, revelando la lenta erosión de la confianza y la intimidad que la había descarriado. Cada pista que desentrañaba desenterraba una nueva capa de su problemático matrimonio, exponiendo las mentiras y los secretos que se habían enconado bajo la superficie. Sara luchó con el peso de sus acciones, el dolor que le había infligido al hombre que una vez amó con todo su corazón. A medida que profundizaba en los mensajes crípticos, comenzó a darse cuenta del alcance del conocimiento de Daniel y de la profundidad de su angustia. El desmoronamiento de su pasado dejó al descubierto las emociones crudas que habían estado enterradas durante mucho tiempo, obligándola a enfrentar las consecuencias de su traición de una manera que nunca había imaginado. Con cada paso que daba, Sara se adentraba más en la intrincada red de la venganza de Daniel, con el corazón pesado por el peso de su propia culpa. La primera pista era solo el comienzo, y sabía que el camino que tenía por delante la llevaría a enfrentar las duras verdades que tan desesperadamente había tratado de enterrar. Capítulo 3. Desentrañando el pasado. El corazón de Sara se aceleró mientras seguía la siguiente pista, llevándola a un lugar donde ella y Daniel habían compartido un recuerdo importante. El aire estaba cargado por el peso de su problemático matrimonio, y mientras ella permanecía en el entorno familiar, los recuerdos volvieron a inundar la escena, pintando la escena con una nostalgia agridulce. No podía deshacerse de la culpa y el arrepentimiento que la carcomían por dentro, sabiendo que cada pista desenterraba una nueva capa de su relación fracturada. El desmoronamiento de su pasado dejó al descubierto las emociones crudas que habían estado enterradas durante mucho tiempo, obligándola a enfrentar las consecuencias de su traición de una manera que nunca había imaginado. A medida que profundizaba en los mensajes crípticos, comenzó a darse cuenta del alcance del conocimiento de Daniel y de la profundidad de su angustia.
Los recuerdos de sus primeros días juntos pasaron por su mente, una época en la que su amor no estaba contaminado por mentiras y engaños. Pero a medida que las imágenes cambiaron, las grietas en su matrimonio se hicieron claramente evidentes, revelando la lenta erosión de la confianza y la intimidad que la había descarriado. Cada pista que desentrañaba desenterraba una nueva capa de su problemático matrimonio, exponiendo las mentiras y los secretos que se habían enconado bajo la superficie. Sara luchó con el peso de sus acciones, el dolor que le había infligido al hombre que una vez amó con todo su corazón. La siguiente pista llevó a Sara a un lugar donde ella y Daniel habían compartido un recuerdo importante, un lugar que contenía los ecos de su otrora vibrante amor. Mientras permanecía bajo la luz mortecina, los recuerdos volvieron a inundarla, pintando la escena con una nostalgia agridulce. El desmoronamiento de su pasado dejó al descubierto las emociones crudas que habían estado enterradas durante mucho tiempo, obligándola a enfrentar las consecuencias de su traición de una manera que nunca había imaginado. Con cada paso que daba, Sara se adentraba más en la intrincada red de la venganza de Daniel, con el corazón pesado por el peso de su propia culpa. La siguiente pista aguardaba, prometiendo revelar más verdades dolorosas que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Capítulo 4. La cuenta atrás. La tensión en el aire era palpable mientras Sara corría contra el tiempo para descifrar los últimos mensajes crípticos. Cada pista se había vuelto más intensa y personal, haciéndola confrontar la profundidad del dolor y la ira de Daniel. El peso de su traición pesaba sobre sus hombros y la urgencia de la situación impulsó su determinación de desentrañar el enigma en el que se había convertido su marido. Mientras tanto, Daniel planeó meticulosamente el mensaje final, sabiendo que conduciría a una confrontación con Sara y su amante. Su mente estaba consumida por pensamientos de retribución, y cada detalle del gran final fue cuidadosamente orquestado para garantizar que su esposa enfrentara las consecuencias de sus acciones. Cuando comenzó la cuenta regresiva para el mensaje final, tanto Daniel como Sara se encontraron en curso de colisión hacia una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Los crípticos acertijos se habían convertido en un campo de batalla de emociones, y cada código y pista servía como campo de batalla para sus conflictos no resueltos. Había más en juego que nunca, y la presencia inminente de la revelación definitiva arrojó una sombra sobre Daniel y Sara. La cuenta regresiva hasta el mensaje final fue un recordatorio implacable del ajuste de cuentas inminente, la culminación de su tumultuoso viaje desde el amor a la traición y el inevitable choque que los esperaba. Capítulo 5. La confrontación. El mensaje final llevó a Sara a un lugar apartado donde Daniel esperaba con un escalofriante ultimátum. El aire crepitaba de tensión cuando llegaron Sara y su amante, con el corazón latiendo con miedo y anticipación. Daniel estaba ante ellos, una figura envuelta en oscuridad, con los ojos ardiendo con una mezcla de furia y dolor. Sin decir una palabra, Daniel les entregó un sobresellado que contenía el último código, sin apartar su mirada de los ojos de Sara. El peso de sus acciones flotaba en el aire y el silencio era ensordecedor mientras Sara y su amante se apiñaban, tratando frenéticamente de desentrañar el críptico mensaje. A medida que pasaban los segundos, las manos de Sara temblaban por el peso de la culpa y el arrepentimiento. Cada intento fallido de resolver el código se sentía como un puñal en su corazón, un doloroso recordatorio del daño irreversible que había causado. Su amante también se sintió presa de una sensación de perdición inminente, al darse cuenta de la magnitud de su traición y de la ira que habían desatado. Finalmente, con manos temblorosas, Sara reconstruyó el código final y sus ojos se abrieron con incredulidad cuando se reveló el mensaje. Fue una revelación inquietante que puso al descubierto el alcance del conocimiento de Daniel y la profundidad de su sufrimiento. Las palabras resonaron con una finalidad inquietante, recordando las consecuencias irreversibles de sus acciones. En ese momento, la confrontación sacó a relucir emociones crudas y verdades amargas, dejando al descubierto los restos destrozados de su matrimonio. Los ojos de Daniel se clavaron en los de Sara, un tumulto de emociones girando dentro de ellos. El silencio era asfixiante, pesado por el peso de su confianza rota y su amor destrozado. Capítulo 6. Las consecuencias del enfrentamiento revelaron el verdadero alcance del daño causado por la venganza de Daniel. Sara luchó con la dura realidad de su traición, con el corazón apesadumbrado al darse cuenta del daño irreparable que había causado. El peso del dolor de Daniel y la profundidad de su sufrimiento pesaban mucho sobre ella, y luchaba por llegar a un acuerdo con los restos destrozados de su matrimonio. En los días siguientes, Sara se sintió consumida por la culpa y el arrepentimiento, incapaz de escapar de los inquietantes recuerdos del enfrentamiento. El vínculo alguna vez vibrante y amoroso entre ella y Daniel se había roto irreparablemente,
dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Cada rincón de su hogar resonaba con los dolorosos recordatorios de su confianza rota y su amor destrozado. Mientras Sara buscaba consuelo en los fragmentos de su pasado, se enfrentó a la dura realidad de los efectos irreversibles de la búsqueda de venganza. Las decisiones tomadas y el precio pagado pesaron mucho sobre ella, ensombreciendo todos los aspectos de su vida. El futuro brillante que había imaginado con Daniel ahora parecía un sueño lejano, perdido por los estragos de la traición y la venganza. Mientras tanto, Daniel lidiaba con las consecuencias de sus propias acciones, enfrentándose cara a cara con la verdadera magnitud del daño que había causado. La búsqueda de justicia le había costado muy caro, dejando tras de sí un rastro de dolor y desolación. El alguna vez brillante criptógrafo ahora se encontró perdido en un mar de arrepentimientos, cuestionando los límites del perdón y las consecuencias de su incesante búsqueda de retribución.